Esta mañana el calor, como siempre, nos invita a levantarnos muy temprano en esta bella ciudad de Oaxaca, con un cielo nítido, azul, nuestro cielo de zafir. Y ya recorriendo las calles de Oaxaca vienen a nuestra mente todos los recuerdos, todos los acontecimientos que hemos vivido en Oaxaca. Parece que el Chocol nos trae a la mente recuerdos, esas épocas de mediados del siglo XIX, cuando el instituto florecía ya a partir de 1860, ya habían egresado de él personajes como don Benito Juárez, como Marcos Pérez, Miguel Méndez, como el propio Porfirio Díaz, que tuvo que tomar la decisión en ese plebiscito que se realizó ahí en el Palacio de Gobierno. Estuvimos el gusto realmente de poder recordar que se le invita por religión o fueros, o se le invita por lo que sería su sentencia de muerte. Al votar él en contra por Porfirio Díaz de religión y fueros, él tiene que salir huyendo a caballo, a matacaballo, como se decía, salir a las Mixtecas para poder iniciar una vida de guerrillero. Y así combate en las cañadas allá de Tepozcolula, Guajuapan, y huye por Tlaxiaco para saber qué había pasado de ese ataque que habían realizado. Comprendemos que eran tiempos difíciles, no había caminos, eran veredas y se tenía que conocer muy bien el terreno para poder ir esquivando a los soldados que lo seguían. Así que Porfirio Díaz tiene que estar ausente de su ciudad, de su familia, de sus hermanas, de su señora madre, doña Petrona Mori. Y Porfirio Díaz llega nuevamente a Oaxaca para ser nombrado capitán por Benito Juárez a lo que sería la intendencia o gobernatura en la Sierra Juárez. Allí administra, y se dice que con buen tacto, todo lo que es la Sierra Juárez, para ser nombrado posteriormente teniente mayor de las milicias mexicanas. Su carrera de militar la conocemos, tiene en Izcapa un encuentro ya formal, es un combate ya cuerpo a cuerpo, sale herido, él es convaleciente en Tlaxiaco, donde cura sus heridas el doctor Calderón y su hija Carmelita, la que sería posteriormente la madre de don José Vasconcelos. Porfirio Díaz en Tlaxiaco tiene días de reposo, pero tiene que continuar, se reporta a Oaxaca, de Oaxaca lo envían al Istmo de Tehuantepec, en donde finalmente un médico americano de un barco que estaba atracado en la Ventosa es el que le extrae el plomo que todavía le molestaba. Porfirio Díaz es comandante en el Istmo, se hace de un buen nombre de soldado y combate en forma tal que lo nombran coronel. Con ese grado viene a Oaxaca, a la batalla de Santo Domingo del Valle, participa en 1860 al lado de don José María Díaz Ordaz, quien sale herido y fallece siendo gobernador del estado. Nuestro personaje, Porfirio Díaz, don Benito Juárez, y en el caso de Marcos Pérez, Miguel Méndez, que muere muy joven, se enferma de tifo al visitar a su familia en la sierra. Este pequeño población de Capulalpan guarda sus restos de este personaje. Y estos hombres que son parte del Instituto de la Reforma, de donde se va construyendo la idea del liberalismo, en donde abrevan en los libros, en donde tienen incluso cátedra o clases de estrategia militar, las cuales asimila muy bien Porfirio Díaz y que lo ayudaría en toda su carrera militar. Por eso
vemos que este instituto, esta escuela grandiosa que fue lo que hoy en día es la universidad, que ha perdido mucho su rumbo, pero que debe reencontrarse porque la institución marcó la época del liberalismo, no solamente en Oaxaca, sino en todo México. Pues vemos que a partir del momento en que Benito Juárez tiene que trasladarse a la capital, primeramente como diputado federal y posteriormente ya como vicepresidente de la República, como ministro de la Suprema Corte de Justicia, al lado de Comonfort, es cuando empiezan estos personajes a convertirse en figuras nacionales. Es donde ellos son figuras nacionales y ellos logran establecer toda una idea precisa de lo que es la Constitución, tanto de 1857, que en su promulgación Juárez era gobernador del Estado, pero que anteriormente había participado en la ley de 1855, la ley Juárez, había también tenido conocimiento en 1856 de la ley Iglesias, y cuando Juárez se integra al gobierno, es cuando Juárez procura realmente imponer su pensamiento, imponer su forma de ser, su forma de poder lograr una concepción distinta de lo que se tenía, una concepción diferente de lo que se estaba realizando. Los personajes oaxaqueños se convirtieron en personajes nacionales a partir del momento en que don Benito Juárez accede en enero de 1958 por decreto o por ley a ocupar el gobierno de la República. Comonfort había jurado la Constitución del 57. Comonfort había logrado encarcelar a don Benito Juárez y lo libera felizmente en enero. Así que Juárez en ese momento sale de la prisión, se encamina a Querétaro, pasa por Naucalpan y se establece en Guanajuato. De ahí continúa su peregrinar en Jalisco. En Guadalajara son los sucesos, aquellos en donde quieren matarlo los soldados, y Guillermo Prieto les dice: los soldados mexicanos no asesinan. Y Juárez de ahí sale por puerto hacia Panamá para regresar a Veracruz y establecer en Veracruz un gobierno que sería el gobierno de los 3 años de guerra interna, una guerra, la guerra de reforma, la guerra que tuvimos los mexicanos como una guerra de hermanos, unos conservadores y otros liberales. Y ese es el meollo del asunto. Entre hermanos disminuimos la población de México por miles, y tenía que prevalecer una idea, la idea del liberalismo. Entonces vinieron las exclaustraciones, vinieron la desamortización de los bienes del clero, 126 leyes de reforma, que son las que cambiaron completamente el país. Y lógico, el clero no tenía ni por qué quedarse con los brazos cruzados, ni se quedó callado, ni se quedó quieto. Entonces procuró levantar un ejército, financiar al ejército de estos hombres con unos gorros cortos, con unas viseras cortas, mochas, y de ahí que vinieron los sobrenombres de los mochos, porque eran los que defendían al clero. Todo esto fue una guerra terrible que, aprovechando esta circunstancia, vinieron las reclamaciones, vinieron lo que se llamó la guerra de los pasteles. Pasteleros franceses reclamaban indemnizaciones de miles y miles y millones de pesos que en manos de los políticos de Inglaterra, de Francia, de España se convirtieron en millones. La reclamación no tuvo efecto. Juárez se negó totalmente al pago de esta deuda, que no reconocía porque había sido daños a unas pastelerías hechas por esos jóvenes polcos. Por eso son los polcos, un movimiento de jóvenes catrines, de señoritos que estaban a las polcas de moda y que eran los que se reunían en los salones de baile
y que son los que hicieron todas estas revueltas y que formó parte esencial del inicio de la Guerra de Reforma. Lo que se logró a través de la derrota de Maximiliano Miramón y Mejía en Querétaro por el general Escobedo, la derrota de la Ciudad de México, a donde entra Porfirio Díaz el 21 de junio de 1867, y bueno, pues se concluye toda esa etapa terrible para México, al izar la bandera nuevamente el 15 de julio en la Plaza de la Constitución. Es extraordinario el saberlo, el recordarlo, el decírselos a ustedes, que México vuelve a ondear su lábaro patrio. ¿Cuántos años tendrían que transcurrir para Juárez desde que sale de México, de la capital? Fueron 4 años con 40 días para volver a la Ciudad de México. Pero la República en sí, desde 1860 hasta 1867, que se restablece nuestro gobierno, nuestra República, y que nuevamente Juárez puede despachar en Palacio Nacional. Cuidemos Oaxaca, patrimonio cultural de la humanidad. Estamos también conmemorando el habernos sido elevado a ese rango. Y hoy que nada, Oaxaca merece lo mejor de sus hijos, lo mejor de Oaxaca para Oaxaca en estos 485 años de ser ciudad Oaxaca de Juárez.